Hola amigos, bueno, este es un video acerca de un tránsito que está ocurriendo en el momento en el que grabo esto, que es Mercurio retrógrado. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y tiene un año de 88 días, es decir, da la vuelta alrededor del Sol en tan solo 88 días, en comparación con los 365 de la Tierra. Mercurio se pone retrógrado entre 3 y 4 veces por año, y esa retrogradación dura unos 21 días. Por supuesto, creo que no hace falta aclararlo, no es que el planeta retrocede en el cielo y empieza a ir para atrás. Esa es una ilusión óptica desde la perspectiva de la Tierra, que la Tierra se empieza a mover como más rápido que Mercurio y da la idea de que el planeta retrocede, ¿no? Es decir, es como la misma ilusión óptica que ocurre cuando uno está en un tren y el tren de al lado está avanzando, pero el nuestro avanza más rápido y parece que el otro retrocede, aunque en realidad está avanzando. ¿Qué significa el Mercurio retrógrado? Bueno, el Mercurio retrógrado tiene bastante mala fama porque se dice que trae problemas e inconvenientes, quizás menores, pero molestos, ¿no? Es decir, cuando Mercurio está retrógrado suele haber problemas de tránsito, que Mercurio rige los viajes cortos. Suele haber problemas en las comunicaciones, ¿no? Se corta internet, se corta el Zoom, los teléfonos se ligan, como ocurría en los años 80. Problemas con la televisión por cable, problemas con los mails, problemas con el correo, con todo ese tipo de cosas que tienen que ver con las comunicaciones. Se dice que no hay que hacer trámites, que es malo hacer trámites porque los trámites se pueden complicar. Se dice que bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con Mercurio se complican, ¿no? Y efectivamente es así. Yo puedo dar una serie de... Por ejemplo, hace 2 o 3 retrogradaciones de Mercurio yo tenía que imprimir unas cosas en mi casa y noté que la impresora de mi computadora tenía un problema y la llevé a arreglar y justo en Mercurio se había puesto retrógrado. Entonces me dijeron va a estar lista en 2 o 3 días, tenía un problema que no cargaba bien las hojas. Bueno, y después resultó que no, que tenía 2 o 3 problemas más, entonces la tuve que llevar 5 o 6 veces y estuve como 20 días sin la impresora y me salió mucho más plata de lo que yo pensaba que iba a salir. Y bueno, esta es una típica situación de Mercurio retrógrado, donde algo que parece que es fácil y digamos, después se complica. Hace poco, en el siguiente Mercurio retrógrado, había un festival de cine acá en Buenos Aires y fui a ver una película con mi novia, y la película era una película danesa que necesitaba subtítulos y los subtítulos dejaron de funcionar en un sistema que una computadora transmitía los subtítulos sincronizados y dejó de funcionar y tuvieron que parar la película por 25 minutos para volver a sincronizar los subtítulos. Es ese tipo de cosas típicas que ocurren durante un Mercurio retrógrado. Así que el consejo principal que se dice durante un Mercurio retrógrado es, bueno, intenten evitar este tipo de actividades porque es posible que ocurran dificultades y bueno, al mismo tiempo, si no pueden evitarlas y ven que hay dificultades, no sé, hay demoras en los trenes, ese tipo de cosas, no se lo tomen en forma personal porque es el Mercurio retrógrado que está complicando todo. Ahora, hay un aspecto más interesante del Mercurio retrógrado, porque la cuestión no es un tránsito que nos molesta y nada más, tiene un significado más profundo y eso es un poco lo que yo quería compartir aquí. Primero, descubramos un poco quién es Mercurio y qué es lo que representa el planeta Mercurio en nuestra carta. Bueno, Mercurio es el nombre romano que los romanos le daban al dios Hermes de los griegos, ¿no? Y el dios Hermes, a su vez, es una especie de amalgama de dioses que existían en la antigüedad, desde los caldeos o los babilonios y los egipcios, ¿no? Que tenían diferentes versiones de este dios. Se podría decir que Hermes / Mercurio es el dios de las comunicaciones, es el dios del habla, es el dios del aprendizaje, de la mente racional, ¿no? Es el mensajero de los dioses, por eso los antiguos romanos y griegos lo pintaban con alas en su cabeza y en las piernas, porque en los tobillos tenía unas alas, ¿no?
porque la información tiene que circular rápido, ¿no? Y también por extensión es el dios del comercio, porque los comerciantes viajan, ¿no? Y bueno, estas básicamente las funciones de Mercurio, y significa lo mismo en una carta natal. Hay otro aspecto de Mercurio que es bastante interesante, que Mercurio era lo que se llamaba el trickster. El trickster en mitología es un tipo de personaje que no sigue, es el tramposo, el que no sigue las reglas, ¿no? Y cuando el aspecto de trickster de Mercurio está en la mitología, es decir, cuando Mercurio nace y es un bebé en el primer día, lo primero que hace es sale, se encuentra con una tortuga y la tortuga le dice a la tortuga: vos vas a ser mi compañera de cena, ¿no? Y entonces lo primero o de almuerzo, no sé de qué, de mi compañera de comida. Entonces lo que hace, se come a la tortuga, ¿no? Es decir, la usa como comida, ¿no? Cuando le dijo que iba a ser su compañero de cena. Entonces después va a caminar por los campos y descubre las vacas sagradas de Apolo, que Apolo en ese momento tenía cuidado un rebaño de vacas. Entonces se las roba y se las lleva a una cueva, ¿no? A la cueva donde él había nacido. Entonces Apolo se pone a buscar las vacas y descubre que Mercurio se las había robado y los lleva ante Zeus, que en realidad era el padre de Mercurio, para que Zeus lo castigara, ¿no? Pero Zeus, que era un dios colérico, ¿no? Cuando ve a Hermes, técnicamente porque Mercurio es el nombre romano, cuando escucha la historia y ve que ese dios recién nacido le había robado las vacas a Apolo, que había sido como una travesura, en lugar de castigarlo y de enfurecerse, se ríe, ¿no? Porque le parece que fue una anécdota divertida, ¿no? Entonces, esta es la personalidad del trickster, del tramposo, ¿no? Es alguien que no sigue las reglas, hace cosas que supuestamente no se pueden hacer, pero las hace de una manera tan adorable que no podemos enojarnos con él, ¿no? O con ella. Y estos dos aspectos de Mercurio, es decir, Mercurio tiene mucho que ver con los aspectos duales, ¿no? Piensen que rige Géminis, y Géminis es el signo de las dos caras, ¿no? Esto es porque Mercurio o Hermes es un dios dual, ¿no? Nos da un poco la pauta de lo que se pone en juego durante los ciclos de Mercurio retrógrado, ¿no? Es decir, Mercurio rige por un lado nuestro pensamiento racional, nuestro pensamiento consciente, pero todo el lado de trickster de Mercurio tiene que ver con nuestro lado inconsciente, lo que el psicólogo Carl Jung llamaba nuestra sombra. Es decir, hay una parte de nosotros que nosotros no conocemos, que justamente por eso es inconsciente, porque no la incorporamos a nuestra conciencia, ¿no? Y eso es lo que se pone en juego durante el Mercurio retrógrado. Cuando Mercurio se pone retrógrado, deja de funcionar en el nivel de la conciencia de todos los días, en el nivel consciente, y empieza a mover información y cosas que están guardadas en la parte más de sombra, la parte más del inconsciente, ¿no? Y ahí no se juega con las reglas de la conciencia, no se juega con las reglas justamente de Apolo, que es el dios del sol, ¿no? Que es el dios de la iluminación y el pensamiento consciente. Se juega con otras reglas, ¿no? Y ahí es donde Mercurio empieza a actuar para que cierta información que está guardada en ese inconsciente pueda salir a la luz y podamos lidiar con ella, ¿no? Ese es el objetivo siempre de nuestra conciencia, es hacernos cada vez más conscientes de todo y llevar luz a donde antes había oscuridad. Ese es el proceso que lleva finalmente a la iluminación, ¿no? Este rol de Mercurio retrógrado se explica mejor en la astrología de la India, en la astrología védica. En la astrología védica se dice de alguna manera que el zodíaco es como el reino, como la corte de un rey, ¿no? El Sol es el rey y todos los demás planetas son como los consejeros del rey. Y Mercurio es el consejero personal del rey porque ser el más cercano es el que lo ve con más frecuencia, ¿no? Entonces Mercurio se encarga de llevarle mucha información al rey, al Sol, y de llevarle información todo el tiempo. Y el rey no puede, es decir, la conciencia del Sol, que sería un poco nuestra conciencia, nuestro núcleo psíquico, no puede absorber tanta información. Entonces hay una parte de la información que queda de lado, ¿no? Que el rey mensajes que el rey no recibe, digamos. Entonces Mercurio cada cierto tiempo, cada varias semanas, tiene que dejar de llevar la información al rey y
volver a todos los documentos que le envió al rey y fijarse cuáles son los que el rey no leyó o que esa información no le llegó al rey. Y eso es lo que ocurre durante un Mercurio retrógrado. Es decir, el énfasis deja de estar puesto en la vida cotidiana, en las acciones de Mercurio que tienen que ver con nuestra vida racional y pasa a estar en decir, bueno, qué información que está guardada y que no conoce la conciencia hay que llevar hacia la conciencia, ¿no? Entonces, el Mercurio retrógrado justamente es molesto porque no nos permite funcionar a pleno en la conciencia, en el aspecto de Neptuno consciente, pero es muy valioso porque nos ayuda a que ese Mercurio haga conocidos aspectos que son inconscientes o de los cuales no tenemos conciencia y los envía a la conciencia, ¿no? Entonces es un proceso vital. Yo conozco una mujer que ella trabaja en biología y tenía que dar una conferencia en un lugar internacional, ¿no? Y ella tenía una fecha, estaba por viajar y alguien le dijo, ojo que vas a dar la conferencia con Mercurio retrógrado. Entonces ella se puso un poco mal porque dijo, wow. Entonces llamó a un astrólogo y le dijo, ¿tiene sentido dar esta conferencia con un Mercurio retrógrado? Y el astrólogo le dijo, puede llegar a ser muy buena esa conferencia porque cuando Mercurio está retrógrado es posible que surjan, en lugar de ser una conferencia más simplemente ilustrativa para la conciencia, que no tiene nada de malo en eso, puede llegar a ser una conferencia en la cual la gente te pregunta cuestiones que realmente quieren saber y que surjan cuestiones que realmente estaban dando vueltas por abajo y que nadie tocaba, ¿no? Y ella después dijo, la verdad que fue la mejor conferencia que di porque la gente se interesó mucho, nos fuimos un poco de tema, empezamos a tocar otras cuestiones. Y bueno, esto es quizás el regalo del Mercurio retrógrado, ¿no? Es decir, si uno durante el Mercurio retrógrado está dispuesto a profundizar un poco por debajo de la superficie, en lugar de querer seguir funcionando a nivel de conciencia normal, digamos, o a nivel de conciencia de todos los días, se pueden hacer avances, ¿no? Esto es bueno también si uno está haciendo a terapia o si va a hacer constelaciones familiares, es un buen momento para que aparezca aquello que la conciencia necesita saber, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que se da de Mercurio retrógrado es esta supuesta anécdota de la vida de Arquímedes, que Arquímedes, el rey le había pedido que descubriera si su corona era 100% de oro o no, y Arquímedes no podía comprender, no sabía cómo hacer la prueba de si la corona era de oro o no, y después se fue a dar un baño y se relajó, y cuando se estaba dando un baño se dio cuenta de la solución, se dio cuenta que tenía que sumergir el oro en agua y que tenía que medir el agua que desplazara, algo por el estilo era. Ahora no me acuerdo. Y entonces sale de la bañera gritando Eureka, ¿no? Que quiere decir lo encontré. Este es el tipo de información que surge del Mercurio trickster, del Mercurio, es decir, la información, cuando uno está en ese tipo de problemas, lo que nos envía la respuesta no es nuestra mente racional, sino nuestra mente más inconsciente, o nuestra mente, o la parte de nuestra psique que es más difícil de acceder, que es interior, ¿no? Entonces no se puede acceder directamente a esa parte de la psique, tiene que surgir como una experiencia casi autónoma, ¿no? Cuando no le estamos pensando en el problema, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el espíritu del Mercurio retrógrado, ¿no? Es decir, si viene Mercurio retrógrado, ustedes están pasando por ciertos problemas que dicen, ¿cómo me voy a arreglar con esto? Bueno, es un buen momento para meditar y esperar que surja la solución del propio inconsciente, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de actividades concretas favorece un Mercurio retrógrado? Bueno, todo lo que tenga que ver con ordenar viejos cajones, ordenar viejos archivos, poner en orden los papeles, ir a hacer trámites que quedaron, ¿te acordás que teníamos que hacer el trámite de la sucesión de la tía? Bueno, ir a hacer ese tipo de cosas.
completar cosas, ¿no? que se empezaron. Empecé a escribir una novela y nunca la terminé, o empecé a escribir un poema y nunca lo terminé, o empecé a hacer una página web que nunca la terminé. Bueno, ese tipo de cosas son buenas con el Mercurio retrógrado. Todo lo que tiene que ver, decía, con ordenar cajones, ordenar armarios, ordenar papeles, ordenar closets, ordenar placares, fijarse lo que hay. Algunas personas dicen que es un buen momento para los que buscan antigüedades, para ir a los mercados y encontrar pequeños tesoros ocultos, ¿no? Hay que tener cuidado de no, es decir, de saber bien qué es lo que uno está comprando y no comprar cualquier cosa, porque a veces cuando los planetas están retrógrados uno puede terminar arrepintiéndose de lo que hace, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que quería decir acerca del Mercurio retrógrado. Hay algunas cuestiones, como la cuestión de la sombra y del periodo de retrogradación, pero me parece que no viene, todas esas son cuestiones medio técnicas que no vienen al caso, ¿no? Es decir, lo importante es saber que si uno pretende usar a Mercurio, digamos, en el nivel de conciencia que funciona normalmente, ahí vamos a tener problemas, pero es una buena oportunidad que Mercurio esté retrógrado para intentar desenterrar información que no vemos en nuestro estado de conciencia normal. Bueno, les agradezco por escucharme y por ver este video y bueno, les pido que se suscriban y que toquen la campanita y esas cosas y bueno, hasta el próximo video. Muchas gracias.